Era una noche como cualquier otra. La comisaría, un viejo edificio de ladrillo rojo, siempre daba un poco de miedo. Las luces afuera titubeaban y el estacionamiento estaba vacío. Yo estaba acostumbrado a ese silencio, pero algo se sentía diferente. Me senté en mi escritorio. El reloj hacía tic-tac en la habitación oscura. De repente, escuché un susurro a lo lejos. Traté de ignorarlo. Era solo mi mente, pensé. Pero cuando el ruido se repitió, decidí investigar. Caminé hacia la sala de interrogatorios. La grabadora estaba encendida. No sabía cómo comenzó a grabar, pero cuando escuché la cinta, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Eran voces distorsionadas, hablando de un caso antiguo. Llenaron la habitación con un aire de inquietud. Pasaron los días y cada turno se hacía más extraño. Veía sombras moverse al final del pasillo. Cuando me acercaba, no había nada. A veces, el teléfono sonaba, pero al contestar, solo había silencio al otro lado. Mi corazón latía más rápido. Era solo yo, y esa atmósfera inquietante. Miraba a mis compañeros, pero también parecían nerviosos. ¿Estaban pensando lo mismo que yo? Cada noche descubrí nuevas grabaciones. Cada una contaba más de ese viejo caso. Detalles que nunca había manejado. Mi mente se sentía atrapada entre la realidad y el misterio. Había sido un escéptico, pero el estado de alerta crecía en mí. Las voces parecían llegar desde lo más profundo de la historia del pueblo. En una grabación final, escuché mi nombre. Me quedé helado. Era como una advertencia. Sentí un frío que me recorrió. Mis manos temblaban cuando abrí la puerta hacia la sala de interrogatorios. La grabadora estaba apagada, pero sabía que algo estaba mal. El aire estaba cargado. Me quedé quieto sin saber qué hacer. De pronto escuché una voz familiar. Martín, deberías haberlo dejado solo. Me di la vuelta, pero no había nada. Esa sensación de ser observado aumentó. Era como si algo estuviera acechándome desde la oscuridad. No sabía si me estaban advirtiendo o si mi mente me estaba traicionando. El lugar ya no era seguro. Cada vez que volvía sentía que un juego siniestro se había desplegado. Había un secreto en esta comisaría. Un secreto que amenazaba con atraparme en su red. Cada rincón oscurecido parecía susurrar advertencias. Mi necesidad de descubrir la verdad se mezclaba con un creciente deseo de dejar todo atrás. Sentí que al final cada grabación era un aviso. Un recordatorio de que algunas historias deberían permanecer enterradas. A pesar de todo, algo en mi interior me decía que estaba demasiado involucrado. No podía dejarlo ir. La comisaría, con sus ecos del pasado, ya no era solo un trabajo. Se había convertido en una sombra de lo que solía ser. ¿Qué haría ahora? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para entender esos misterios? Seguía escuchando, aunque quizás debería dejar de hacerlo. Capítulo 2. Enigmas en la oscuridad. La semana siguiente, el ambiente en la comisaría era insoportable. Aunque intenté concentrarme en mis tareas, la inquietud me atrapaba. Cada grito de un teléfono, cada golpe del viento contra las ventanas me ponía en alerta. Hacía tiempo que no dormía bien. Las sombras no solo eran figmentos de mi imaginación, parecían crecer y moverse, como si estuviéramos todos bajo una vigilancia silenciosa. Aquel miércoles, después de un largo día, decidí quedarme unos minutos más. La noche había caído antes de que me diera cuenta. Yo era el único en el edificio, o al menos eso pensé. Cuando todo estaba en calma, regresé a la sala de interrogatorios, deseando descubrir si había más grabaciones. No sabía por qué sentía esa necesidad, pero algo dentro de mí me empujaba hacia adelante. Busqué en la grabadora. A medida que pasaban los minutos, el silencio era ensordecedor, mezclándose con el sonido de la lluvia en el techo. Una de las cintas, vieja y desgastada, llamó mi atención. La tomé y la coloqué en el reproductor. Esperé. El zumbido del motor se convirtió en un grito. Al principio, no había palabras, solo un murmullo confuso, como si alguien intentara comunicarse desde un lugar lejano. De repente escuché un nombre. Luis. Mi mente se congeló.
Recuerdo que Luis era uno de los policías que había trabajado aquí hace años. Un tipo que estaba involucrado en el caso que parecía ahora atormentarme. Nunca supe qué le había pasado, solo que desapareció, como si se lo hubiera tragado la tierra. El sonido de la grabadora me hizo sentir que una mano helada me sujetaba el corazón. Cuando el murmullo se detuvo, volví a escuchar la voz. Luis, no debiste. Esa última palabra, debiste, resonó en mi cabeza. Algo había sucedido, algo que debía averiguar. En mi mente, el puzzle se fue armando. Pude sentir el sudor frío en mi frente. Fui al archivo de casos, buscando cualquier detalle sobre la desaparición de Luis. Entre las hojas, encontré una serie de viejas notas. Hablaban de una red de corrupción, de un juicio que nunca tuvo lugar. Un caso que muchos preferían olvidar. Dudas comenzaron a atormentarme. ¿Luis sabía algo que no debía? ¿Se había cruzado con alguien que no debía? Decidí que debía ir a casa, dejar todo atrás. Pero mientras me dirigía hacia la puerta, escuché un golpe detrás de mí. Volteé, el corazón en la garganta. La sala estaba vacía. Solo las sombras danzaban a mi alrededor. No estaba solo. La sensación era más intensa. Junté valor y regresé. Una figura oscura se recortó contra la luz débil de la ventana. Mi respiración se detuvo. Intenté convencerme de que era solo mi mente, pero no podía ignorar la presencia. Se sentía como si una advertencia me acechara. Fue entonces cuando apareció. Un hombre alto, delgado, con un sombrero que ocultaba su rostro. Sentí que los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. Antes de que pudiera hablar, él sonrió, y su voz desgarrada rompió el silencio. Martín, existe algo que necesitas conocer. Su tono helado prometía más que palabras. En ese instante, supe que no podía dar marcha atrás. La verdad me envolvía, y cualquier intento de escapar era inútil. Solo deseaba entender, pero cada respuesta lanzaba más preguntas. Mi vida como policía nunca volvería a ser la misma. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería de mí? Sin darme cuenta, había dado otro paso hacia el abismo. Capítulo 3. Voces en la oscuridad. La figura del hombre seguía ahí, inmóvil. Mi mente gritaba que debía correr, que me alejase de ese ser, pero mis pies estaban pegados al suelo. ¿Qué necesitas contarme? Logré articular, confrontando la tensión en el aire. La sonrisa del hombre se mantuvo, pero en sus ojos vi algo más. Desesperación. Lo que sabes no es suficiente, Martín, respondió, su voz rasposa resonando en la sala vacía. Necesitas entender lo que pasó con Luis. Él no fue el primero, ni será el último si no actúas. Su advertencia me hizo pensar en todas las sombras que nos rodeaban. ¿Qué más había detrás de esa red de corrupción? Mientras él hablaba, recordé las notas que había encontrado. Luis había estado en el epicentro de algo peligroso, algo que me aterraba. En mi mente el hilo de la lógica se enredaba. ¿Por qué me lo dices a mí?, pregunté intentando mantener la calma. El hombre dio un paso hacia mí, y un escalofrío me recorrió la espalda. Porque eres el único que puede detenerlo. Tienes la clave, si decides buscarla. Luego, sus ojos fijos en mí, me hicieron sentir aún más pequeño. Después de una pausa tensa, él soltó. La cinta que escuchaste no es solo un mensaje. Es una advertencia. Hay personas que siguen activos, dispuestas a silenciar a cualquiera que se cruce en su camino. ¿Y tú? Se interrumpió, mirando hacia la puerta como si el sonido de mis latidos le hablara. Tienes que salir de aquí, ahora. La urgencia en su voz caló hondo, y sin pensarlo 2 veces giré sobre mis talones. Corrí hacia la salida, pero al abrir la puerta, el pasillo se veía diferente. Las luces parpadeaban, y todo parecía más oscuro. La lluvia que caía con fuerza afuera parecía gritar su propia advertencia. Una mezcla aterradora de ruidos que no podía identificar. Mis pasos resonaban en el suelo mientras me dirigía hacia la salida, pero cuando llegué al vestíbulo, el aire se sintió pesado. Aquel hombre seguía detrás de mí,
a una distancia prudente, vigilante. Mi corazón latía con fuerza, pero una inquietud me decía que no podía dejarlo solo. Sabía que tenía que seguirlo. ¿A dónde vamos?, le pregunté cuando me detuve, intentando recuperar el aliento. Él no respondió de inmediato, mirando hacia la puerta principal. Tienes que saber que lo que estás a punto de descubrir cambiará todo. No hay vuelta atrás. Anhelaba respuestas, pero cuando él se volvió hacia mí, vi que estaba muy serio. Te estoy dando la oportunidad de huir. Eres libre de alejarte ahora. Pero cada segunda que pasaba, me daba cuenta de que no quería huir. Estoy dentro. Dime qué hacer, respondí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Quiero saber qué le pasó a Luis. Su mirada pasó de la advertencia a la aceptación. Vamos. El primer paso es llegar al archivo original. Hay algo más allí. Algo que no quisieron que supieras. Mientras nos movíamos, un sonido sutil rompió la tensa calma. Un clic en la cerradura. Una sombra se proyectó en el vestíbulo, y mi estómago se hundió. Algo, o alguien, estaba dentro, o a punto de entrar. Decidí que ya no había espacio para la duda. Vamos, dije con firmeza, y comenzamos a avanzar hacia la oscuridad, confiando en que las sombras a nuestro alrededor no eran solo ecos del pasado, sino advertencias del peligro que se avecinaba. Capítulo 4. El archivo prohibido. El pasillo se extendía ante nosotros como un laberinto oscuro. La luz parpadeante apenas iluminaba el camino, y el eco de nuestros pasos resonaba como un latido solitario en la caverna de la noche. Mientras avanzábamos, la ansiedad me comía por dentro. ¿Qué hay en esos archivos? ¿Qué tan peligroso es?, pregunté, buscando respuestas en la mirada del hombre. Él avanzó con confianza, pero su expresión seguía siendo grave. Información delicada, todo lo que Luis investigó, y más. Se detuvo un momento. Quien controle la información, controla el poder. Ellos no quieren que nadie sepa, ni lo que ocurrió, ni quiénes están detrás de todo. Cada palabra hacía que la verdad se sentara más pesada en mi pecho. Luis estaba metido en algo realmente grande. Tal vez aún hubiera tiempo para detenerlo. No sabía si yo era el indicado, pero tenía que intentarlo. Finalmente llegamos a una puerta al final del pasillo. Era de metal, y un candado oxidado decoraba su base. El hombre se acercó y sacó una pequeña llave de su bolsillo, mirándome por un instante antes de insertarla. La cerradura giró con un crujido desalentador, y la puerta se abrió lentamente dejando escapar un chirrido ominoso. Dentro, la sala estaba sumergida en penumbra. La luz de su linterna exploraba un amplio espacio lleno de estanterías repletas de cajas y documentos cubiertos de polvo. En el fondo, una mesa de operaciones estaba cubierta de papeles, algunos dispersos, y otros apilados de manera caótica. Allí, señaló una caja en particular, más desgastada que las demás. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba. Es lo que necesitamos. Me agaché y empecé a abrirla. A medida que levantaba la tapa, un hedor a moho me golpeó la cara. Dentro, encontré una serie de documentos, fotos y algo que parecía una grabadora. Mis manos temblaban mientras sacaba una fotografía en particular. Era una imagen de Luis, con una mirada seria, posando al lado de un grupo de hombres oscuros y siniestros. Sus rostros eran familiares, pero no podía recordar de dónde. Eso no es todo, dijo el hombre mientras examinaba un documento. Las grabaciones son cruciales. Escucharás cosas que no querrías creer. De repente un fuerte golpe resonó en la sala. La puerta de entrada se cerró con un estruendo. La respiración se me detuvo. Miramos a nuestro alrededor, buscando la fuente del ruido. Mi corazón latía al compás de un miedo palpable. «Están aquí», susurró el hombre con voz temblorosa buscando en la oscuridad un lugar donde esconderse. «¿Quiénes?», apenas pude preguntar, pero él ya había dado un paso atrás. El miedo en sus ojos era evidente. Pronto, se escucharon voces al otro lado de la puerta murmurando. Frases incomprensibles llenaban el aire.
pero la ansiedad crecía al saber que venían en nuestra dirección. «Rápido, necesitamos escondernos», dijo él, empujándome hacia un rincón lleno de cajas apiladas. Nos escabullimos detrás de la estructura, mientras el sonido de pasos se hacía más fuerte. «¿Y si nos encuentran?», murmuré, sintiéndome impotente. Él cerró los ojos brevemente. «Si nos encuentran, será el fin de todo. Necesitamos mantener el silencio. Cualquier sonido puede poner en peligro nuestra vida». Así, en la penumbra, escuchamos cómo la puerta se abría lentamente, con un chirrido que resonaba como un grito en la oscuridad. Entonces, todo se detuvo. Todo quedó en silencio. Justo cuando pensé que quizás se habían ido, vi una sombra pasar cerca de nosotros. La urgencia de la situación me hizo contener la respiración, y comprendí que esto era solo el inicio de algo mucho más grande. En ese momento, una certeza se alojó en mi mente. Lo que había comenzado con la muerte de Luis estaba muy lejos de terminar. Capítulo 5. Encuentros inesperados. El silencio se volvió opresivo a nuestro alrededor. Mi corazón golpeaba en mis oídos como un tambor. La sombra se desvaneció, pero el miedo siguió ahogando el aire en la habitación. A medida que pasaron los segundos, la adrenalina me obligó a ser más consciente de cada pequeño ruido, de cada susurro del viento filtrándose a través de las rendijas. El hombre a mi lado estaba inmóvil. Su respiración era rápida y entrecortada. Yo trataba de calmarme, intentando recordar nuestras opciones. «¿Quiénes son?», apenas logré murmurar, tratando de mantener el pánico a raya. «Un grupo muy peligroso», respondió él en un susurro apenas audible. «Vienen buscando lo que saben que estamos aquí tratando de ocultar. No podemos permitir que lo encuentren». Con un esfuerzo traté de recordar lo que había visto en la caja. Documentos, fotos y la grabadora. Tal vez había alguna información que pudiera ayudarnos a entender quiénes eran esos hombres. Mis dedos temblaban mientras buscaba la grabadora. La encontré, cubierta de polvo, y la abrí con cuidado. Cuando presioné el botón de reproducción, un ligero zumbido llenó el aire. Las voces se mezclaban, pero una en particular me hizo detenerme. «Los documentos deben ser destruidos antes de que puedan hablar», decía un hombre con un tono autoritario. Mi piel se erizó. «No pueden permitir que nadie descubra la verdad», continuó la voz. El hombre a mi lado se giró hacia mí. Sus ojos reflejaban la desesperación. «Eso significa que saben lo que hay aquí», dijo, su voz apenas un susurro. Los pasos se acercaban. No sé cómo lo supe, pero estaban al otro lado de la puerta, buscando cualquier pista, cualquier sonido que revelara nuestra ubicación. Entonces, vi cómo una luz brillante se deslizaba por debajo de la puerta. La respiración se me cortó nuevamente. «Ellos saben que no somos solo sombras», dijo el hombre con un temblor en su voz. «Si encontramos una salida, será nuestra única oportunidad». Sin duda las voces también se elevaban, pero ya no eran susurros. Se sentía la urgencia en su lenguaje. «Revisen toda la sala», dijo uno, y mi corazón se hundió. Si nos encontraban, ya no habría vuelta atrás. El hombre se agitó, buscando un lugar para ocultarse, pero no había más espacio. Fui yo quien, sin pensar, saqué un par de documentos y los dejé caer al suelo en la esquina opuesta. «Atráelos», le susurré. Su mirada brilló por un segundo, entendiendo la estrategia. Mientras las voces se acercaban al lugar donde habíamos estado ocultos, él se deslizó hacia el lado opuesto, donde mi distracción podría servir de algo. Fue un movimiento arriesgado, pero no había otra opción. Me contuve la respiración mientras me agachaba y observaba. «Busca en ese rincón», gritó uno de ellos. Mi pulso se aceleró mientras mis pensamientos corrían a 1000 por hora. La agonía del momento parecía estirarse infinitamente. Una figura emergió. Era un hombre corpulento con una expresión feroz, y pronto comenzó a revisar las cajas cercanas. Cerré los ojos brevemente, deseando que nuestra ocultación funcionara. Pero de repente, algo chocó contra una caja de documentos. El sonido fue como un eco en la sala vacía.
Me estremecí al escuchar una voz gritar de ira. ¿Quién está ahí? El caos empezó. Las sombras se agitaron y gritos comenzaron a resonar. Encuéstrenlos, ordenó un tercero. En ese momento, el hombre nuevamente empujó una caja y me hizo una señal. Es ahora o nunca, dijo, mientras empezaba a correr hacia una especie de pasillo que se divisaba ante nosotros. Sin pensarlo lo seguí. Las voces a nuestras espaldas se intensificaban, pero el muelle de la adrenalina nos impulsó a correr más rápido. Lo que habíamos descubierto palpitaba en mi mente. La verdad, el poder y el riesgo que traían consigo. Pero había algo más. Sabía que esto era solo el comienzo. A medida que atravesamos el pasillo, sentí una nueva determinación dentro de mí. Nadie podía detenernos. La verdad, tenía que salir a la luz, y este revuelo solo era un paso hacia la oscuridad. Pero había alguien más, alguien que no estaría dispuesto a dejar que eso ocurriera. Capítulo 6. Huida desesperada. Corrimos a través del pasillo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La oscuridad envolvía todo, y solo contábamos con las pocas sombras iluminadas por luces intermitentes. De vez en cuando, un grito resonaba a lo lejos, recordándome que no estábamos a salvo. Una parte de mí sabía que tenían que descubrir nuestra huida pronto. Por aquí, dijo el hombre señalando una puerta al final del pasillo. Aceleré el paso, pero un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía a dónde llevábamos, pero no había tiempo para cuestionar. Cuando llegamos a la puerta, él empujó con fuerza. Para mi sorpresa, estaba abierta. Entramos en una habitación oscura. Una vez dentro, cerró la puerta tras de sí con un leve golpe. Necesitamos un plan, dijo, tratando de recuperar el aliento. Miré alrededor. La habitación estaba llena de cajas, herramientas y equipos. Una mesa de metal ocupaba el centro cubierta de cables y dispositivos desconocidos. ¿Qué es este lugar?, pregunté, desesperada por encontrar respuestas. La habitación parecía una especie de taller. Es donde almacenan evidence, pruebas de casos, explicó. Tal vez podamos encontrar algo que nos ayude. Se acercó a una de las cajas y comenzó a abrirla. Saqué la grabadora que aún tenía en mi mano y la estudié. Tenía que haber más información en ella, pero en ese momento un grito atravesó el aire. «Están aquí, revisen cada habitación», gritaron. La misma voz de antes resonó con rabia. «Debemos salir ya», dije, sintiendo que el pánico empezaba a apoderarse de mí. El hombre asintió, y continuamos buscando una salida. Mientras revisábamos, escuché pasos acercándose. La tensión creció como un hilo delgado a punto de romperse. «Mira esto», murmuró él sosteniendo un pequeño dossier. Lo abrí y mis ojos se ensancharon. Eran fotos de personas desaparecidas, y algunos documentos estaban marcados con sellos de confidencial. «Esto es importante, necesitamos llevarlo con nosotros», dije, apretando el dossier contra mi pecho. «¿Tienes alguna idea de dónde ir?», me preguntó, mientras seguíamos caminando. La luz parpadeante iluminó brevemente nuestros rostros, y su expresión estaba en el límite entre el temor y la determinación. «No, pero tenemos que encontrar una salida». Justo en ese momento la puerta se abrió bruscamente, y dos figuras entraron. Los reconocí de la grabación. «¡Aquí están!», gritó uno de ellos, blandiendo una linterna. Me congelé. «¡Corre!», el hombre a mi lado gritó empujándome. Sin pensarlo me lancé hacia el lado opuesto del taller, mientras él se giraba para frenar a nuestros perseguidores. La linterna iluminó la habitación, y vi el terror en sus ojos. Sabía que no podía quedarme atrás. La adrenalina me impulsaba. Encontré una ventana al fondo, entreabierta, y rápidamente la empujé, sintiendo el frío aire de la noche al contacto. «¡Ven! ¡Rápido!», grité, mientras el hombre se giraba y corría hacia mí. Se oyó un grito de cólera detrás de nosotros. En un instante, él logró deslizarse a través de la apertura justo antes de que sus perseguidores entraran tras de nosotros. «Ahora bajemos», dijo, y nos lanzamos al exterior.
El frío nos recibió, y caímos sobre hierba húmeda. Nos levantamos rápidamente, pero una voz resonó a lo lejos, aún más intensa que antes. «No se escaparán. ¿Qué hacemos ahora?», pregunté sintiendo que nuestros enemigos se acercaban. «No lo sé. Pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que encontrar un coche, salir de aquí y conseguir ayuda», respondió él, mientras empezábamos a correr en la dirección opuesta. Mientras avanzábamos no podía evitar preguntarme si la verdad que intentábamos proteger nos estaba persiguiendo de vuelta. Entonces, desde la oscuridad antro, una sombra emergió. «¡Alto!», gritó alguien. Ahí fue cuando lo vi. La nueva amenaza no era lo que esperaba. Capítulo 7. Encuentro inesperado. La figura frente a nosotros se iluminó con un destello de luz. Era un rostro conocido, pero no aparecía en mi lista de posibles aliados. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó con un tono autoritario y un destello de sorpresa. Era un oficial de policía, uno que había visto realizar lo peor y aún mantenía algo de integridad. «¡Nos persiguen!», grité sintiendo que el miedo inundaba nuevamente mi voz. La posición de este hombre era crucial. Si lograba convencerlo, tal vez hubiera una oportunidad. «¿Qué está pasando? Explícame», demandó sin moverse de su lugar. Mi compañero se adelantó. «Hay algo más grande que nos persigue. Gente desaparecida. Lo encontramos en el taller. Necesitamos ayuda». La mirada del oficial cambió. Noté cómo su expresión se tornó más seria. «¿Pruebas? ¿Habéis traído pruebas?», preguntó, aproximándose poco a poco. «Sí». Le pasé el dossier, aún temblando. La oscuridad parecía empujarnos hacia atrás, mientras los gritos se hacían más audibles. «Pero deben entender, no sé cuánto tiempo tenemos. Necesitamos salir de aquí». El oficial hojeó las páginas rápidamente. Su rostro se endureció al observar las fotos. «Así que esto era cierto», murmuró, más para sí mismo que para nosotros. «Hay más en juego de lo que pensé. ¿A dónde se fueron esos hombres que estaban atrás de ustedes?». «Por ahí hacia el taller», respondí señalando la dirección. «No hay tiempo. Tenemos que movernos». De repente, un ruido sordo resonó detrás de nosotros. «Vienen», dijo el oficial. «Debemos escondernos rápido». Nos llevó lejos de la luz a un oscuro callejón. Me empujó hacia un rincón, mientras él se quedaba en la salida, observando. «¿Estás loco? Vente aquí», le grité. «No puedo. Si estos hombres son quienes pienso, tengo que hacer algo», insistió. Antes de que pudiera amonestarlo, escuché pasos y voces cada vez más cercanas. No podía permitir que lo atraparan. «Si te atrapan, adiós a cualquier prueba», le susurré con desesperación, pero él no cedía. El silencio de la noche se volvió inquietante. Sentí que los músculos de mi cuerpo se tensaban. La incertidumbre era un peso que no podía apoyar. Entonces, escuché la voz de uno de los perseguidores. «Se fueron por aquí. Revisen el edificio». «Cálmate», dijo el oficial tratando de mantener la calma. «Si no los encuentras, se van a hundir muy pronto». Pero tenía que hacer esto. «Hay unos archivos que necesito sacar de mi coche». «No puedes dejarnos», repetí. Pero él ya estaba decidido. Un par de pasos más y el destino de todos podría cambiar. De repente, algo llamó mi atención. Un pequeño vehículo oscuro estaba estacionado al final del callejón. Quizás no estaba tan lejos de la salida después de todo. «Mira», le dije al oficial, y sus ojos se iluminaron al ver el coche. «Podemos tomar ese», respondió mientras se movía más cerca de mí. «Pero necesitamos cubrirnos las espaldas». La voz de uno de los hombres resonó, cada vez más cerca. Sin pensarlo, corrí hacia el coche. Abrí la puerta del conductor y le grité. «Ven, ya». Él se dio la vuelta, pero ya era demasiado tarde. Un destello de luz nos iluminó, y vi la mirada de odio en el rostro de uno de nuestros perseguidores. «¡Deténganse!», gritaron los dos hombres al mismo tiempo. Con un sudor frío resbalando por mi frente, comprendí que nuestros destinos se entrelazaban en ese instante. No teníamos elección.
Teníamos que lanzar nuestras cartas al azar y esperar que la suerte estuviera de nuestro lado. ¿Estás listo para la verdad?, pregunté mientras el caos se desplegaba ante nosotros, y su mirada se encontró con la mía. ¿Listo o no? Aquí vamos, respondió él. El motor rugió cuando encendí el contacto, y la noche se oscureció aún más al tomar esa arriesgada decisión. Capítulo 8. La huida. El motor del coche resonó en la oscuridad como un grito desesperado. Eché un vistazo en el espejo retrovisor. Vi sombras acercándose rápidamente. No había tiempo. «¡Sígueme!», grité al oficial mientras pisaba el acelerador. El coche se lanzó hacia adelante, y la adrenalina comenzó a mezclarse con el terror. «¿Sabes cómo conducir esto?», preguntó, visiblemente sorprendido. «Solo confía en mí», respondí, intentando controlar mi propio miedo. Cuando giré a la izquierda, la imagen de los hombres persiguiéndonos quedó atrás, pero sabía que no estarían lejos. El callejón se convirtió rápidamente en una calle más ampliada. Las luces de la ciudad brillaban a la distancia, y la sensación de libertad se entremezclaba con el horror de lo que había sucedido. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había revelado el oficial. Todo lo que sabíamos estaba a punto de cambiar. «¿Qué archivos necesitas?», pregunté mientras conducía. Necesitaba entender por qué era tan importante. Pruebas de corrupción dentro de la fuerza. Algunos agentes están involucrados en las desapariciones, dijo rápidamente, su voz tensa. Yo creía que solo eran rumores, hasta que vi los documentos. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Sabía que el riesgo era mayor de lo que había imaginado. Entonces podríamos estar en el medio de algo mucho más grande, murmuré. Exacto. Necesitamos encontrar un lugar seguro, afirmó mirando por la ventanilla, buscando amenazas. Debemos salir de la ciudad rápidamente. No podemos quedarnos aquí. Mis manos temblaban en el volante. ¿Tienes algún lugar a donde ir?, pregunté, mientras los edificios pasaban rápidamente a nuestro lado. Sí, hay un viejo taller que conozco. Puedo esconder las pruebas allí, explicó. La urgencia en su voz me hizo pensar si realmente podía confiar en él. Aceleramos tomando una ruta que conocía. Las luces y sombras parecían moverse a nuestro alrededor como animales acechantes. El eco de los pasos y gritos había quedado atrás, pero la certeza de que no estábamos a salvo persistía. De repente, una sirena resonó en el aire. 1, 2, 3. Sabía precisamente lo que significaba. Estaban tras de nosotros. «¡Cuidado!», grité, girando bruscamente el volante hacia la derecha, evitando la patrulla que se acercaba. «Esto se está complicando», refunfuñó el oficial, mientras trataba de reorganizarse en su asiento. «Necesito que me digas exactamente dónde está ese taller», dije mientras mis ojos se movían entre la carretera y los espejos. Sentía que el peso de lo desconocido se hacía más fuerte. «Estará a unos minutos por la calle 12. Deberíamos tomar el atajo. Hay un callejón», explicó. Podría ser nuestra única opción. Tomé aire profundamente, pensando en la posibilidad de que no llegáramos. «Espero que tengas razón». Giré nuevamente, adentrándome en una postal sombría de la ciudad. Comencé a notar que las luces de las patrullas se desvanecían tras nosotros, al menos por ahora, pero aquel momento de alivio fue breve. Mi mente se nubló, y el pánico se apoderó de mí otra vez. ¿Y si los alcanzan antes de que lleguemos? Así no puedes pensar. Necesitamos seguir avanzando. La verdad está más cerca de lo que crees, me instó, su voz llena de determinación. La velocidad aumentó. Cada segundo se sentía como una eternidad. El taller estaba en la esquina, y la imagen de los archivos perdidos brillaba en mi mente al pensar en su valor. Fue entonces cuando, girando a la última esquina, vi una figura figurar entre las sombras. «¡Mira!», grité. «¿Quién es?», preguntó el oficial apretando la mandíbula mientras me preparaba para frenar. Lo que vi me dejó helado. Un hombre familiar, uno que había estado buscando, alguien que podría ser clave en todo esto. «Es él»,
dije mientras mis pies se movían para frenar el coche. Es él. La urgencia de la situación se intensificó en ese instante, y supe que debían ocurrir cosas extrañas antes de que finalmente obtuviéramos las respuestas que tanto necesitábamos. Capítulo 9. El encuentro. El coche se detuvo, chirriando sus frenos. El hombre que había identificado era Miguel, un antiguo informante. Su rostro, marcado por el tiempo y las luchas pasadas, se iluminó con la luz de un faro, revelando la mezcla de sorpresa y miedo que había en sus ojos. «¡Miguel!», grité, sintiendo que cada segundo contaba. «Ven aquí». El oficial se asomó por la ventana, escudriñando la escena con desconfianza. «¿Estás seguro de esto?», preguntó, con la voz oscura de la duda. «Él puede ayudarnos. Confía en mí», respondí, mientras veía cómo Miguel se acercaba a nuestro coche. No sabía qué esperar, pero la esperanza renació en mí. Una vez junto a nosotros, Miguel se agachó y miró de reojo. «No hay mucho tiempo. ¿Por qué están aquí? No es seguro», dijo, susurrando casi con urgencia. «Sabemos sobre las pruebas», le dije rápidamente, con la voz entrecortada. «El oficial tiene documentos sobre la corrupción. Necesitamos tu ayuda para salir de la ciudad». «Esto es más complicado de lo que piensan», respondió Miguel frunciendo el ceño. «No tienes idea de en lo que te has metido. La gente que buscan es poderosa». «¿Poderosa?», repetí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «¿De qué estás hablando?». Antes de que pudiera responder, un ruido sordo resonó en la calle. Miré hacia atrás y vi luces parpadeantes. «Vienen por nosotros», decía el oficial mientras miraba por el espejo retrovisor. «¡Rápido, súbete!», grité a Miguel. Él no tardó en hacer lo que le pedí, y antes de que pudiera pensarlo 2 veces, puse el coche en marcha, dando una vuelta bruscamente. El motor bramó mientras aceleraba, pero la adrenalina no era suficiente para calmar mi creciente pánico. «¿Dónde vamos ahora?», preguntó Miguel, mientras el viento movía su cabello. «Al taller. Es lo único que se me ocurre», respondí, esquivando vehículos en la carretera oscura. «Si esa es tu única opción, tendremos que ser rápidos», dijo, tomando una respiración profunda como si se estuviera preparando para un gran salto. Me sentía obligado a obtener más información. «¿Qué sabes de esto, Miguel?». «Necesito respuestas», exigí, mis ojos fijos en la carretera. «Escucha», dijo, su voz temblorosa. «Existen más involucrados de los que crees. La corrupción corre en la sangre de la organización. Es un juego de poder, y tú, amigo, te has metido en el centro. El hombre que buscan no es solo un informante, es un testigo crucial. Incluso si lo es, esto no justifica lo que nos están haciendo», replicó el oficial, su voz grave lleno de tensión. «La corrupción necesita salir a la luz». Mientras giraba por callejones cada vez más oscuros, sentí el miedo apoderarse de mí otra vez. «¿Y si no llegamos al taller? ¿Qué vamos a hacer?», pregunté, sin poder evitar que mis dudas brotaran. «Debemos cambiar de planes», dijo Miguel, su tono serio. «Nuestro tiempo se acaba, no podemos quedarnos aquí». Al mirar por la ventanilla, vi luces brillantes que se acercaban con rapidez. «¡Por ahí!», señalé, tomando una izquierda, adentrándonos en un laberinto de calles. «No podemos perderlos», dijo el oficial mirando ansiosamente por su ventana. Fue entonces que la idea golpeó mi mente. «La vieja fábrica, podemos escondernos allí». Era un lugar que conocíamos, una ubicación ideal para pasar desapercibidos. «Es arriesgado, pero podría funcionar», admitió Miguel. No se lo pensé más. Dando otro giro, mis sentimientos se mezclaron entre la esperanza y el miedo. Tenía que funcionar. Teníamos que encontrar respuestas antes de que nos atraparan. La ruta se iluminó con las luces de las patrullas cada vez más cerca, y supimos que la verdadera batalla, aquel viaje hacia la verdad, apenas comenzaba. Capítulo final. Entre sombras y verdades. La vieja fábrica se alzaba ante nosotros como un gigante dormido. Sus muros desgastados y ventanas rotas
contaban historias de un pasado remoto. Mientras frenaba, y nuestro coche crujió, sentí que un peso se alzaba por un instante. No era un refugio seguro, pero era nuestro único recurso. Debemos movernos, dijo Miguel bajando del vehículo y echando un vistazo a su alrededor. ¿Y si nos encuentran aquí? Me preocupaba pensar en ello. La verdad, aquella que habíamos estado buscando, parecía atraer sombras. Camino a la puerta de metal, escuchamos el sonido de sirenas cada vez más cercano. Rápido, instó el oficial, mientras empujábamos la puerta, que chirrió con resistencia. Nos adentramos en la penumbra, un olor a moho y metal envejecido nos golpeó. La oscuridad se sentía viva, como si nos estuviera observando, y un escalofrío recorrió mi espalda. Miguel lideraba ahora. Se movía con determinación entre las sombras, guiándonos hacia una pequeña sala llena de cajas viejas. Aquí, dijo en un susurro, señalando una esquina oscura. Podemos ocultarnos y escuchar. Nos acomodamos detrás de las cajas intentando controlar nuestras respiraciones. La urgencia palpitaba en el aire. Mis pensamientos giraban en torno a las grabaciones, las fotos, y todo lo que Luis había descubierto. Si logramos salir de esto y exponer la verdad, tal vez podamos detenerlos, pensé para mí. La puerta de la fábrica se abrió y los pasos resonaron claramente. Una voz familiar, la de uno de los hombres que nos habían perseguido, rompió el silencio. Busquen bien, sabemos que están aquí. No se detendrán hasta encontrarlos. El corazón se me detuvo al escuchar esas palabras. Sabía que en cualquier momento podían descubriéndonos. Era una sensación agonizante. Miguel y el oficial intercambiaron miradas de incertidumbre, sabiendo que todo dependía de nosotros. Podía escuchar el crujido de las cajas mientras revisaban el lugar. Las luces de sus linternas danzaban en las paredes, y su brillo parecía un monstruo en la oscura extensión de la fábrica. ¿Qué vamos a hacer?, le murmuré a Miguel, sintiendo que el pánico comenzaba a crecer dentro de mí. Debemos esperar. No podemos arriesgarnos a hacer ruido, respondió Miguel apretando los labios. Los pasos se acercaban, y mi corazón palpitaba con fuerza. La tensión era casi insoportable. En ese momento, la oscuridad me pareció más profunda. Me preguntaba si podríamos salir de esto. ¿Qué pasaría si no lo logramos? Pero la respuesta siempre parecía fuera de nuestro alcance. De repente, se escuchó un ruido detrás de nosotros. Alguien había entrado por una puerta trasera. 3 sombras pasaron. Podía sentir que algo estaba a punto de cambiar. La voz del oficial resonó en mi mente. Dar un paso en falso podía ser fatal. Y de repente, el silencio se rompió. «¡Ellos están aquí!», gritó un hombre justo antes de que las luces se apagaran. El sonido de algo cayendo resonó y, antes de que pudiera procesarlo, el terror nos envolvió. El caos se desató. «¡Salgan, ahora!», gritaron. Decidimos actuar, llevando a la sombra de la fábrica nuestra única esperanza de escape. La adrenalina corrió por nuestras venas mientras nos lanzábamos hacia la salida. Corremos sin rumbo, guiados solo por la tentativa de sobrevivir. Con cada paso el suelo crujía bajo nuestras patas. «Sigan, no se detengan», gritó el oficial mientras nos dirigíamos a la luz que se vislumbraba a lo lejos. Finalmente, emergí de la fábrica. La noche era fresca y húmeda. Pero el alivio duró poco. Los coches patrullaban la calle cercana, inminentes. La situación se había intensificado. La verdad comenzaba a disolverse entre las sombras. «¡Atrás!», dijo Miguel mientras un coche se detenía en nuestras cercanías. Corrimos, agazapándonos tras un viejo contenedor, esperando que la oscuridad cubriera nuestro rastro. «¿Dónde está la verdad ahora?», me pregunté en voz baja, sintiendo cómo me consumía el miedo. Las decisiones que habíamos tomado ya podrían haber cambiado el curso de nuestra vida. Sabía que, sin los documentos y las pruebas, la lucha iba a ser cuesta arriba. Pero, al mismo tiempo, las sombras en torno a la fábrica no eran solo ecos de un pasado. Eran la manifestación de algo dentro de mí. Algo que sabía que nunca podría ser enterrado. Nos quedamos paralizados,
sintiendo que la única salida que íbamos a encontrar sería a través de la oscuridad. Intrigante y aterradora, la verdad seguía escabulléndose entre las rendijas. Miré a Miguel y al oficial. La lucha no había terminado, y aunque el futuro era incierto, había un fuego en nuestro interior que me decía que echaríamos un último vistazo, y no podríamos dejarnos vencer. La historia no había hecho más que comenzar. Sin embargo, una pregunta permanecía. ¿Qué pasa cuando la verdad está demasiado cerca de ser descubierta? ¿Quién realmente ganará esta vez? La oscuridad nos envolvió justo cuando nos preparábamos para dar otro salto hacia la incierta felicidad de lo desconocido, dejando un eco de dudas resonando en nuestros corazones.